Buenos días, mi nombre es Melissa Barrio y hoy le voy a hablar sobre los signos vitales. Signos vitales, qué son, cuáles son, cómo se conforman. Les voy a dar el concepto, clasificación, valores y los elementos necesarios que se utilizan para la demostración. Bueno, la introducción. ¿Qué son los signos vitales? Los signos son los signos de vida porque representan las funciones fisiológicas y vitales de las personas. Están representados por las manifestaciones o fenómenos orgánicos que se pueden percibir y medir y evaluar de forma constante y objetiva. Se puede medir en cualquier lugar, ya sea un hospital, una casa o un lugar donde se aparezca una emergencia médica. Los signos vitales principales que se examinan de forma rutinaria son temperatura corporal, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y oximetría de pulso. La temperatura corporal representa el equilibrio entre la cantidad de calor producida por el cuerpo y la cantidad de calor perdida al ambiente. Por lo general se mide en grados centígrados. Factores que afectan la producción de calor y esos son la edad, ejercicios, hormonas, fiebre, estrés, variaciones diurnas y el ambiente. Tipos de temperatura. Hay dos tipos de temperatura. La externa, que es la temperatura que mantiene la piel, el tejido subcutáneo y la grasa, y se eleva o disminuye en respuesta al medio ambiente. Y está la temperatura interna. La temperatura interna o central es la temperatura que mantiene los tejidos profundos del cuerpo. Ya sea el cerebro, los grandes vasos, las vísceras, y es la que relativamente se mantiene constante. Las zonas más comunes de medición de la temperatura son en la central, el recto y la membrana. Timpánica y en la superficie, la oral, la axilar y la piel. Cada uno de estos lugares tiene sus ventajas e inconveniencias. Los términos utilizados para describir las alteraciones de la temperatura corporal son hipotermia, cuando es menor a 35.3 grados, la normal, cuando es entre 36.5 a 37.5 grados centígrados. La hiperpirexia, cuando es mayor a 41.5 grados centígrados. E hipertermia, cuando es mayor a 37.5 grados centígrados. Sumándole que en el sistema de termorregulación el cuerpo no funciona correctamente. Los términos son los elementos que se utilizan para medir la temperatura, y entre los más usados se encuentran los digitales y los de mercurio.
A continuación vamos a demostrar cómo se realiza la medición de la temperatura axilar con un termómetro de mercurio a un adulto. El equipo que vamos a utilizar van a ser una bandeja pequeña, termómetro, toronda de algodón seca, alcohol en gel, bolsa en reducidos, una virome y un papel. El procedimiento es el siguiente: primero lavamos las manos. Segundo, reunir el equipo, colocarlo en una bandeja y trasladarlo hacia donde está el sujeto de atención. Tercero, consiste en informar el procedimiento al sujeto de atención y colocarlo en una posición cómoda, ya sea de cúbito dorsal, semitóculo o sentado. La cuarta consiste en pedirle al sujeto que se separe el brazo y nosotros vamos a verificar si la axila se encuentra seca. Si esta se encuentra húmeda, debemos agarrar una toronda de algodón y secarla dando suaves golpecitos. La sexta consiste en tomar el termómetro y observar si la línea de mercurio se encuentra en un nivel menor de 35 grados. Luego colocamos el bulbo del termómetro en el centro de la axila, flexionando el antebrazo sobre el tórax. Séptimo, consiste en dejar el termómetro durante 3 a 5 minutos en la axila. El octavo paso, debemos retirar el termómetro con una toronda de algodón, limpiarlo en forma rotativa para eliminar el sudor del usuario. El noveno paso consiste en leer el termómetro sosteniéndolo a la altura de los ojos. Décimo paso, lavamos el termómetro con una toronda de algodón embebida en alcohol en gel y luego lo secamos con una toronda seca. Por último, desechamos las torundas, realizamos un nuevo lavado de manos y registramos los valores de temperatura. Ahora voy a hablar sobre la presión arterial. La presión arterial es la medición de la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y la resistencia que ofrecen estas ante el pasaje de sangre que es impulsada desde el ventrículo izquierdo. La contracción y relajación ventricular determina la presión sistólica y presión diastólica. La presión en milímetros de mercurio mmHg. Dos conceptos: presión arterial máxima y mínima. La presión máxima o sistólica es la máxima presión que ejerce la sangre como resultado de la contracción o despolarización del ventrículo izquierdo, por lo tanto es la onda sanguínea más alta dentro de las arterias. La presión mínima o diastólica es la presión mínima de la sangre dentro de las arterias como resultado de la relajación o repolarización ventricular. Existen factores que afectan la presión arterial, que son la edad, el sexo, la raza, ejercicio, la obesidad, el tabaquismo, el estrés, el dolor, medicamentos, el ambiente y las enfermedades. Esta es la clasificación de la presión arterial en mayores de 16 años. La presión arterial normal, la sistólica es menor a 130 y o diastólica menor a 85. La presión arterial limítrofe, la sistólica entre 130 y 139 y o diastólica entre 85 a 89.
Hipertensión nivel 1, la sistólica 140 a 159 y o diastólica 90 a 99. La hipertensión nivel 2 de 160 a 179 y o diastólica de 100 a 109. La hipertensión nivel 3 es cuando la sistólica es mayor o igual a 180 y o mayor o igual a 110 la diastólica. La hipertensión sistólica aislada, la sistólica es mayor o igual a 140 y la diastólica menor y la diastólica menor a 90 y se considera hipotensión cuando los valores de sistólica es menor a 90 y la diastólica menor a 60. El equipo necesario para valorar la presión arterial consta de un tensiómetro y un estetoscopio, incluyendo una hoja y un bímore para anotar los valores obtenidos. Estas son las recomendaciones generales para la medición de la presión arterial. El sujeto de atención no debe ingerir alimentos, fumar o beber café 30 minutos previos a la toma. El sujeto debe estar relajado y sentarse cómodo en un ambiente tranquilo con temperatura agradable. Comentarle que los datos de la medición se le informarán al finalizar el procedimiento. Tanto el operador como el usuario deben guardar silencio durante las tomas de la presión. Y en la primera consulta se realizan las medicaciones en ambos brazos y en las consultas sucesivas se hacen en el brazo en el que se han registrado valores más elevados. Los pasos para la medición correcta de la presión arterial son lavarse las manos, reunir el equipo, colocarlo en la bandeja y trasladarlo hacia el sujeto de atención. El sujeto de atención debe permanecer sentado al menos 5 minutos en la habitación tranquila antes de realizar las mediciones, con apoyo dorsal, ambos pies apoyados sobre el suelo. El brazo a la altura cardíaca, sin comprensión de la ropa, con el antebrazo pronado y apoyado sobre una superficie firme. El manguito y la cámara neumática deben ser adecuados a la circunferencia de brazo, cubriendo las 2/3 partes de él. Se coloca el borde distal 2 a 3 centímetros por arriba del pliegue de flexión del codo. Se identifica la presión arterial sistólica por el método palpatorio para definir las presiones máximas del inflado, que es 30 milímetros mercurio por encima de la desaparición del pulso radial. Luego se coloca la campana del estetoscopio sobre la arteria. Humedad por debajo del borde distal del manguito y se lo desinfla el manguito a 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Se utilizan las fases 1 y 5 de Corotko para identificar la presión arterial y la presión arterial diastólica. Y por último, registramos los valores de la presión arterial. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca mide la cantidad de veces que el corazón late en un minuto. Se expresa en latidos por minuto, LPM. La forma más utilizada para obtenerla es mediante el pulso. El pulso es una onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. En general, la onda del pulso representa la cantidad de sangre que entra en las arterias con cada contracción ventricular. Con una persona sana, el pulso es reflejo del latido cardíaco, es decir, la frecuencia del pulso es la máxima que la de las contracciones ventriculares del corazón. La frecuencia cardíaca. Sin embargo, en algunos tipos de enfermedad cardiovascular,
Las frecuencias del latido cardíaco y pulso pueden ser distintas. En estos casos, el profesional de salud debe valorar el latido cardíaco y el pulso periférico. Un pulso periférico es el situado lejos del corazón, por ejemplo, el pulso radial. Por el contrario, el pulso apical es el pulso central focalizado en el vértice del corazón y lugar conocido como punto máximo de impulso o choque de punta. Existen factores que pueden influir en la frecuencia cardíaca, que son edad, sexo, ejercicios, fiebre, medicamentos, deshidratación, estrés, posición corporal y presencia de patologías. Los pulsos más buscados son los siguientes: el temporal, el carotideo, el axilar, el branquial, el radial, el femoral, el popliteo, tibial posterior, pedio y por último el pulso apical, que se encuentra en el vértice del corazón. El pulso se valora habitualmente mediante palpación o auscultación para palpar todos los pulsos excepto el vértice del corazón. Se utilizan los pulpejos de los 3 dedos centrales. Además, se utiliza un reloj para poder controlar el tiempo y una hoja y una virome para llevar el registro. Los valores de pulso se miden a partir del número de pulsaciones o latidos que ocurren en un minuto, o sea, a partir de una frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca varía de acuerdo a diferentes factores, siendo el más importante la edad. En niños de 1 año, la frecuencia cardíaca oscila entre 80 a 160 latidos por minuto. En niños de 7 años, la frecuencia cardíaca oscila entre 70 a 170 latidos por minuto. En adolescentes, entre 60 a 100 latidos por minuto. En adultos jóvenes, entre 60 a 100 latidos por minuto, y en ancianos en 55 a 90 latidos por minuto. Como la frecuencia del pulso es expresión del número de contracciones del corazón, habitualmente se emplean los términos taquicardia y bradicardia, tanto para calificar las modificaciones de la frecuencia cardíaca como las del pulso, y en estos podemos encontrar dos alteraciones. Taquicardia se denomina el aumento en la frecuencia del pulso, aumento de más de 100 latidos por minuto, y bradicardia se denomina a la disminución de la frecuencia del pulso en menos de 60 latidos por minuto. Estos son los pasos para la medicación de la frecuencia cardíaca en el pulso radial. Primero, lavarse las manos. Segundo, debemos identificar y orientar al sujeto. Atención sobre el procedimiento que vamos a realizar. Tercero, se ayuda al sujeto de atención a adoptar una posición más cómoda en reposo, ya sea en decúbito dorsal o sentado. Con nuestros dedos índice, medio y anular debemos presionar con suavidad la arteria radial. Localizamos el pulso y contamos durante 60 segundos con ayuda de nuestro reloj.
frecuencia respiratoria. La respiración es el proceso mediante el cual se toma oxígeno del aire también y se encuentra expulsado del dióxido de carbono del organismo. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración, y en condiciones patológicas intervienen en el músculo accesorio de la inspiración y la expiración. La frecuencia respiratoria se suele medir cuando la persona está en reposo y consiste simplemente en contar el número de respiraciones durante un minuto contando las veces que se eleva su pecho. La representa respiraciones por minuto, RPM. Y cuando se miden las respiraciones es importante tener en cuenta si la persona tiene dificultad para respirar. Los factores que influyen en la respiración son ejercicio, estrés, aumento de la temperatura ambiente, disminución de la concentración de oxígeno, medicamentos y aumento de la presión intracraneal. Los valores normales de la frecuencia respiratoria varían según la edad. En el recién nacido se encuentra entre 30 a 80 respiraciones por minuto. Lactante menor de 20 a 40 respiraciones por minuto, lactante mayor de 20 a 30 respiraciones por minuto, niños de 2 a 4 años de 20 a 30 respiraciones por minuto, niños de 6 a 8 años de 20 a 25 respiraciones por minuto y de adultos de 15 a 20 respiraciones por minuto. Las alteraciones con respecto a la frecuencia respiratoria que podemos encontrar son bradipnea, es la lentitud en el ritmo respiratorio con una frecuencia inferior a 12 respiraciones por minuto en el adulto, menos de 20 en escolares y menos de 30 en lactantes. Taquipnea, cuando la frecuencia respiratoria es superior a 20 respiraciones por minuto, en adultos más de 30 en escolares y más de 50 en lactantes. Epipnea o hiperventilación es la respiración profunda y rápida de frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto. Apnea es la ausencia de movimientos respiratorios. Para la medición de la frecuencia respiratoria, el equipo que vamos a utilizar van a ser nuestros ojos y un reloj para controlar el tiempo, una hoja para anotaciones. El primer paso es lavarse las manos. Segundo, debemos identificar el sujeto de atención. Tercero, es observar los movimientos, su inspiración y su expiración en el tórax o en el abdomen del usuario, simulando que se toma el pulso radial. Cuarto, si las respiraciones son regulares, se encuentran las frecuencias respiratorias durante 30 segundos y si son irregulares, se cuenta durante 60 segundos. Por el último, debemos realizar las anotaciones correspondientes. Oximetría de pulso. El último tema es la oximetría de pulso o pulsiometría en la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Se representa con sigla SpO2. Para realizar la técnica de oximetría de pulso se requiere un aparato de pulsiometría con un sensor en forma de pinza. En la pinza tiene un producto de luz que se refleja en la piel de un pulpejo del dedo. Este sensor mide la cantidad de la luz absorbida por la oxihemoglobina circulante en el sujeto de atención. Antes de la toma se debe masajear el pulpejo del dedo del sujeto de atención. Luego se coloca la pinza en el sensor y se espera a recibir la información en la pantalla del aparato, en la que aparecerá la siguiente información: índice de saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la curva del pulso. Se requiere que la toma se realice lejos de una fuente de luz importante, que el sujeto de atención no tenga las uñas pintadas, no mover el dedo durante la medición. La interpretación de los resultados son los siguientes. En condiciones normales, la saturación debe superar al 95%.
Cuando es menor al 93% indica hipoxia, o sea, falta de oxígeno a nivel sanguíneo. Cuando es menor al 90% indica insuficiencia respiratoria, y cuando es menor a 80 es necesario reconfirmar analizando una muestra de sangre.